a punto de iniciar. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. E. Hoffer. Agradecemos su puntual asistencia a este evento, el cual marca el inicio del último día de actividades programadas dentro del Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, en el marco del 61º aniversario de nuestra institución, la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Es un gran gusto para su servidor estar a cargo de presentar la conferencia titulada Retos para los docentes en formación en el proceso de aprendizaje en una sociedad aumentada, presentada por el maestro Antonio Cabral Valdés, quien pertenece al Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas. A continuación, me permito leer una breve reseña sobre su amplio currículum. Antonio Cabral Valdés es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas por el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas. Maestro en Matemática Educativa por la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De 2010 a 2018 se desempeñó como docente de educación básica en el nivel secundaria, impartiendo la asignatura de matemáticas. Ha participado como ponente y tallerista en diferentes espacios académicos a nivel local, nacional e internacional, entre los que figuran la Escuela de Invierno de Matemática Educativa, EIME, Encuentro Internacional de Enseñanza de Cálculo, Congreso Nacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, Encuentro Virtual de Enseñanza de las Ciencias Naturales, entre otros. En algunas ediciones de la EIME ha fungido como dictaminador de las propuestas para su presentación en el evento. Entre su producción académica se puede encontrar memorias en extenso derivadas de congresos, un artículo en revista académica y 2 capítulos de libro. Obtuvo la distinción como perfil PRODEP en 2019. Actualmente se desempeña como docente de la Academia de Matemáticas y Física en el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas y forma parte del cuerpo académico Ciencias Exactas y su didáctica. Pues bien, sin mayor preámbulo, a continuación cedo la palabra a la doctora Teresa Ordóñez Suárez, quien desempeñará el papel de moderador en esta conferencia y a su vez nos marcará la pauta a seguir y con las dinámicas. Muy bien, le cedo la palabra entonces a la doctora Tere. Adelante. Muy buenos días a todos. Les enviamos por parte de la Escuela Normal de Atlacomulco a toda la comunidad normalista del país un afectuoso saludo, en especial a nuestro invitado del día de hoy, al maestro Antonio Cabral Valdés. Bienvenido a esta actividad y a nuestra Escuela Normal de Atlacomulco. Es un placer para toda la comunidad normalista compartir esta mañana de trabajo y la dinámica se hará de la siguiente manera. Los primeros 90 minutos serán dedicados a escuchar la disertación, en donde habrá actividades donde nuestra audiencia tendrá que participar y después, al término de este tiempo, habrán 30 minutos que serán dedicados a preguntas, dudas o comentarios. Es importante mencionar que en el chat que tenemos en nuestra transmisión de YouTube aparecerán algunas actividades o algunas ligas en donde podrán participar nuestra audiencia. Sin más preámbulo, los invito a que participen en esta actividad que hemos diseñado especialmente para toda la comunidad y cedo el uso de las cámaras y el micrófono al maestro Antonio Cabral Valdés. Bienvenido, buen día. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y felicidades por el evento que han desarrollado. Me voy a permitir compartir la pantalla. Parece que ya se ve. ¿Podrían nada más confirmarme? Adelante, maestro, ya se puede visualizar.
excelente, muchas gracias. Bien, entonces, en ese sentido, por ahí les compartieron un vínculo. Esta es una presentación interactiva. La intención, pues hablando de una sociedad aumentada, creo que es precisamente las interrelaciones. Entonces, por ahí les compartieron un vínculo que estarán recompartiendo constantemente en el chat. Y para quienes nos siguen desde otras plataformas, pues también se los habrán proporcionado. De inicio, bien, pues la intención es quiénes somos, quiénes estamos. En este trabajo que hacemos a distancia y en estas clases, en estos espacios de compartir, siempre ha sido, creo yo, una problemática. El hecho de saber con quiénes estamos interactuando. Yo ahora, justo, pues nada más estoy viendo mi pantalla. Sé que hay muchas personas conectadas, pero solo estoy viendo mi pantalla. Entonces, creo que una de las cosas que de inicio buscamos como seres sociales es el hecho de estar en contacto con otras personas. En ese sentido, bueno, se compartió el link. Aquí, por ejemplo, la idea es que yo pueda ver de alguna manera quiénes y cuántos están conectados. Ahorita, por ejemplo, veo que está Luis. Yo esperaría que, bueno, conforme vaya avanzando la presentación, pues más personas se vayan agregando y podamos hacer esta presentación un poco más interactiva. Bien. En ese sentido, bueno, todavía no hay muchas personas conectadas. Seguramente más tarde regresaré a esta diapositiva, porque la idea es que podamos ver de quienes estamos conectados, cuántos maestros, cuántos alumnos, o cuántas personas son las que estamos siguiendo. En este momento, pues repito, está solo una persona conectada y entonces más tarde regresaré a esta diapositiva. Maestro, no sé, me comentan que el vínculo o el link no se ve en YouTube. Ya estará por ahí. Sí, ya, ahorita se los comparto de nuevo. Perfecto. Y en cuanto a las personas que están aquí en la reunión, también ya conocen el link. Ya también. Gracias. Bien, entonces, sí voy a esperar un poquito para que tenga un poquito más de sentido el asunto de plantear las siguientes preguntas. Cuestión de algunos segundos y si no es ningún problema para la organización. Bien, parece que ahí va. Bien, en ese sentido, pues mientras les comento, creo que ha sido una de las cuestiones más difíciles del trabajo a distancia. A pesar de que tenemos los recursos tecnológicos y todos los medios de comunicación que quizá pues, han sido los que han ayudado a continuar con el trabajo a distancia en el sentido educativo y bueno, en el sentido social, familiar, que han permitido estar en contacto en esta situación de aislamiento. Cuando trabajamos a distancia, una de las problemáticas principales que se presenta es que no vemos a nadie. Regularmente ha habido, o al menos desde la experiencia, ha habido cierta resistencia a, por ejemplo, durante las sesiones de Meet, de Zoom o de cualquier plataforma, tener cámaras encendidas. Entonces, regularmente interactuamos con muchas personas, pero realmente, pues, no tenemos una interacción, pues, prácticamente con nadie, en el sentido de que hablamos y hablamos y hablamos y decimos cosas, pero muchas de ellas no se comparten. Bien, bueno, voy a continuar. Los retos para los docentes en formación en el proceso de aprendizaje de una sociedad aumentada, quise ver el tema desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde la tecnología en la educación, que creo que
para entender esta parte de la sociedad aumentada, del trabajo que estamos haciendo y de cómo impacta ahorita, pues es necesario en parte conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en ese sentido también veo que está involucrado el proceso de aprender a ser maestros en este accidente social que tenemos, que es el COVID, y enseñar para ser maestro en el caso de los maestros formadores de docentes. Y todo esto pues en un proceso de educación a distancia. En ese sentido, una de las preguntas que tenía planteada para un auditorio era, ¿hace cuánto que educamos o aprendemos a distancia? Bueno, tratando de responder esa pregunta, repito, la idea era plantearlo a un auditorio. Veo todavía muy pocas personas conectadas. Igual, voy a extender aquí un poquito la vista para que se alcance a ver ahorita el código y luego ya lo modifico. Aquí está el código en Nearpod, es la aplicación Join Nearpod, y este es el código desde el que se podrían agregar por si quisieran seguir la presentación y tener un poco más de interacción. Y entonces, bueno, la pregunta era, ¿hace cuánto que educamos o aprendemos a distancia? Yo, desde lo personal, les voy a comentar que hace tiempo, hace a lo mejor un año, yo hubiera pensado que esto era una situación nueva y que regularmente pues nada más se daba en algunos espacios, en algunos países, o por decisión propia. O sea, realmente yo diría que a lo mejor nadie hubiera elegido esta forma de estudiar o de trabajar. Pero realmente tendríamos que la educación a distancia no es un asunto tan de hace poco tiempo. Y en ese sentido, bueno, hay un poco más de participantes. Voy a dejar el código ahí igual. Y entonces es una pregunta. ¿Hace cuánto que educamos o aprendemos a distancia? Y en esta parte de hacer un tanto más interactiva la presentación, va a aparecer una pregunta en Nearpod, los que estén siguiendo desde esa parte, y es una encuesta. ¿Hace cuánto creen ustedes que educamos o aprendemos a distancia? Y entonces lo pongo. En este momento les debería estar apareciendo. Y les pediría que desde su punto de vista, obviamente, como ustedes pueden ver, no hay nombres, no hay identidades, bueno, yo podría saber quiénes son, pero solo yo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su percepción? ¿Desde hace cuánto tiempo creen que tengamos utilizando la educación a distancia? Y entonces ya tenemos algunas opciones. De 25 a 49 años, de 0 a 24, 50 a 100, más de 150, de 100 a 150, o desde hace poquito que empezó el COVID. Bien. Y entonces, bueno, aquí ya hay algunas respuestas. Si se fijan, aquí la mayoría dice que es el verde, que diría que tiene de 25 a 49 años. Sigue el verde, hay otros que dicen que tiene de 0 a 24 años. Por aquí algunos, poquitos, dicen que tendrá más de 150 años. Otros dicen que de 50 a 99. Bien, ya ahora sí me aparece una buena cantidad de participantes. Perfecto. Esta era la idea de la interacción. Y entonces, bien, bueno, cuando yo les comparto para que ustedes vean cómo resulta el gráfico, podemos ver que la mayoría piensa que esta es una situación de hace poco tiempo y que en realidad esto de la educación a distancia, pues ahorita quizás sea como su auge, ¿no? Y bueno, voy a pasar a la que sigue. Y en ese sentido, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, primero de la educación a distancia. Decía yo anteriormente que para saber de dónde venimos y a dónde vamos y qué estamos haciendo, considero importante
tener en mente algunos puntos de vista. Perdón, algunos referentes sobre qué es lo que estamos haciendo. Bien, y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, que en una primera generación de educación a distancia, tenemos que en 1782 se dio la Gaceta de Boston, que ofrece una posibilidad de tutorías por correo postal. Y quizá el problema está en que regularmente asociamos educación a distancia con tecnología, y bueno, resulta que no. Y entonces, en 1849, tenemos que Isaac Pitman lanza un curso de taquigrafía, perdón, en Alemania se crea una institución de educación por correspondencia en 1856. En 1876 surge el teléfono. Hay un dato curioso, bueno, el teléfono de Graham Bell, el que fue patentado. Sin embargo, antes, en 1854, si no me equivoco, otro personaje que no suena mucho, Antonio Meucci, él tiene un primer acercamiento a lo que es el teléfono para conectar precisamente su oficina, donde él trabajaba, mediante un aparato con la habitación de su casa. Debido pues, a necesidades, tenía a su esposa enferma y pues, hace este artefacto. Y bueno, en 1894 surge la radio, que también ya veremos que tiene un impacto en la educación a distancia. En una segunda generación, la radio entra ya en la educación a distancia en 1920. Tenemos ya también la televisión en 1930, era como el aprende en casa de aquel entonces. La aparición de la computadora en 1962, que sería la computadora como el ordenador Atlas. Había otros intentos anteriormente de computadora que eran más como calculadoras y que de alguna manera se les reconoce en la historia. Y bueno, en 1972, ya hace un poco menos de tiempo, la UNAM ofrece ya educación a distancia. Y luego tenemos una tercera generación, donde en 1989, pues ya nace la web. En 1994 da inicio el e-learning. Y en 1995 se crea la primera universidad virtual. Y entonces ese ha sido a grandes rasgos de cómo la educación a distancia ha utilizado desde el correo hasta pues prácticamente hasta internet con el nacimiento de la web. Y pues a partir de ahí, bueno, tenemos ya que es la web 1.0, donde en 1990 surge y es solo de lectura, tiene características de un usuario pasivo, no se generan tantas interacciones. La web 2.0 en 2004, que tiene ya como comunidades de usuarios y fomenta el intercambio de información. La 3.0, que es un término acuñado por Selman, surge en 2006, pero opera hasta 2010. Y ahí tiene ya aplicaciones conectadas, aplicaciones web y uso de metadatos. Y por último, esta que parece un tanto como futurista todavía, pero que ya está desde 2016, que es ya un comportamiento más inteligente, donde entran los bots y entra la inteligencia artificial. Y bueno, pues eso es de alguna manera como vamos. Y bueno, esta imagen me la encontré hace tiempo en Facebook. Y me llamó mucho la atención porque entonces dice, quédate en casa si conoces un artefacto de este tipo. Yo sé que muchos lo conocerán, yo sé que muchos no. A mí la verdad me dolió un tanto en el corazón que yo sí lo conocía. Y entonces dije, pues bueno, a lo mejor sí me tengo que quedar. Me llamó la atención no porque sea un asunto de la educación, sino porque es algo que se utilizaba hace tiempo y que entonces nos hace regresar también un tanto en otras situaciones. Bueno, para que no se queden con la duda, es, si no me equivoco y si lo reconozco bien, es un interruptor para hacer cambio de luces. Se utilizaba en los vehículos antiguos, iba del clutch, un paso a la izquierda,
Y entonces ahí en el piso lo pisabas y se hacían los cambios de luces. Bien, y entonces ya con los participantes que tenemos, sería una pregunta en tanto ahora podamos regresar un poco en esta parte de la historia o del recorrido, un tanto para recordar de la tecnología. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles dispositivos computacionales de almacenamiento que conoces o has utilizado? ¿Cuáles son? Entonces yo los invitaría un momento a reflexionar. Puse aquí dispositivos computacionales de almacenamiento porque luego no saliera por ahí una cajonera o alguna otra cosa. Pero entonces hagamos una retrospectiva y ahorita pues, seguramente todos tendrán una USB. Pero antes de eso, ¿cuáles son todos los que han utilizado? Y entonces la siguiente diapositiva permitirá que quienes están interactuando con esto hagan un pequeño dibujo que bien pueden sacar fotografía o bien pueden hacer, escribirlo en texto o pueden, ahí hay varias herramientas que pueden utilizar y ahí vamos a esperar un poquito. Y entonces, perdón, ya les debe estar apareciendo por ahí a todos la actividad. Y la idea es esta parte de que recuerden, no se piden productos muy chidos, muy padres, muy bien elaborados. La idea más que nada es que veamos qué partes recordamos en cuanto a la historia de los dispositivos ahora tecnológicos. Y entonces, bueno, por ahí los que nos siguen en pantalla verán que ya empiezan ahí por haciéndose unos dibujos. Algunos tendrán la USB, algunos tendrán muchos otros dispositivos. Espero yo que sí se acuerden. Por ahí ya salen unos interesantes. Excelente. Bien, ya hay unos hasta con colores y muy padres, ¿eh? No es por presionar ni mucho menos, pero sí para que se acuerden de cuáles eran los anteriores. Bien, en este caso, por ejemplo, una computadora también como dispositivo de almacenamiento. Bien, bien, bien. Aquí lo que veo es que una de dos, o ya conocían algo del tema, o habemos gente grande en la, en la conferencia, porque entonces sí hay dispositivos, algunos nuevos, obviamente, de uso ya más común, pero también hay otros que a lo mejor muchos les sonará así como que, ¿y esto es qué? ¿Esto qué era? Bien, voy a dar unos segundos más. Voy a mostrar, si me lo permiten, así que no se ven nombres, voy a mostrar algunos de los dibujos que se hicieron. Bien, y entonces, bueno, aquí tenemos uno. Ahí lo podrán ver los demás. Aquí, bueno, tenemos una USB y tenemos un CD, un disco compacto. También, por ejemplo, encontramos aquí otros. Tenemos, por ejemplo, un CD. Esto que parece aquí está un disquete. Disco duro, USB. Este que parece como un cassette. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos... Este no ubico bien qué es. Esta creo que es una USB. Esta, una computadora. Y esta igual no ubico muy bien qué sería. Este igual parece un disquete.
Aparece una memoria USB y un CD y pues parece otro disquete, la verdad. Bien, aquí dijimos que no íbamos a criticar los dibujos de nadie. De hecho, creo yo que en parte fue un tanto tramposo porque es poquito difícil el hecho de dibujar con el celular o con la computadora. Pero bueno, aquí tenemos USB o computadora. Y bueno, en ir ahora hacia atrás, ir como regresando en el uso de la tecnología, tendríamos, por ejemplo, que si dibujaron estos, y bueno, quizás sea desde mi punto de vista de lo último, de lo más utilizado, que son los discos de estado sólido, son almacenamiento, disco duro rígido, memoria USB y luego están los CDs. Desde mi punto de vista, ¿no? Yéndonos hacia atrás. Y entonces, bueno, dentro de las memorias y dentro de los discos duros y encontraríamos, por ejemplo, pues que ya hay de diferentes capacidades, diferentes características. En los CDs, igual, regularmente, si mal no recuerdo, creo que la capacidad pues iba desde 700 megabytes y había unos que tenían un poco mayor capacidad y que igual, y si nos damos cuenta, por ejemplo, pues ahorita es común, incluso si lo buscan en cualquier parte, pues a lo mejor es de los más caros. Y estos ya están un tanto descontinuados porque entonces ya encontramos computadoras que regularmente ya no tendrán ni siquiera dónde reproducirlos. Ya esta parte de los quemadores, que en algún momento fue como lo mejor de lo mejor, pues también ya ha estado desapareciendo un tanto. Y bueno, vamos un poco más hacia atrás. Y entonces, bueno, estas siguen siendo memorias, pero quiero que vean un dato. Esta, por ejemplo, es una memoria que, por cierto, todavía tengo una de estas funcional, pero que si se fijan, el almacenamiento es de 1 giga. Ahorita bajan una aplicación a su celular y ya a veces tiene más de 1 giga. Pero bueno, y no se diga esta, porque entonces esta es una memoria de 128 megabytes. Entonces, vemos cómo ha ido como que cambiando y bueno, adaptando un tanto a las necesidades. Recuerden que vamos en este proceso como histórico de irnos hacia atrás. Bien. Y más atrás, muchos sí se acordaron de esto. Y entonces estos serían como de los primeros dispositivos de almacenamiento que yo pienso que, a lo mejor me equivoco, pero creo que les cabría como al menos de 10 megabytes. Y pues tenían bastante probabilidad de daño porque entonces no había que estar jugando con la laminita, pero era algo muy llamativo, entonces, bueno. Y más atrás está el flexible, que bueno, sí yo pienso que la mayoría, a mí por ejemplo me tocó en las primeras veces que utilicé una computadora, y ya iba de salida, ya estaba descontinuado. Entonces, posiblemente muchos de ustedes que serán más jóvenes, a lo mejor no los ubican. Y en este asunto de la tecnología en la educación, voy a tomar algunos referentes. Y entonces vemos cómo se ha ido introduciendo la tecnología en la educación. Hace rato vimos un tanto cómo venía siendo el asunto de la educación a distancia, que es lo que venimos trabajando ahorita, lo que estamos trabajando actualmente. Y en esta parte es un tanto de cómo se ha ido incorporando la tecnología a la educación. Y entonces aquí tenemos que a finales de la Segunda Guerra Mundial, por el 40-45, se utilizaban los proyectores ya en el ámbito educativo, pero en la milicia. Y entonces aquí les pongo una imagen de lo que es un primer proyector, ya ahorita nada que ver con los que tenemos. Y más o menos es uno de esos tiempos, como de 1945. Y entonces, era el tipo de instrumentos tecnológicos que se iban incorporando a la tecnología. También tenemos, por ejemplo, que en los 50, Skinner comenzó a experimentar con las máquinas y se buscó la enseñanza programada. Y en ese sentido se le denominaron las máquinas de Skinner y fueron de las primeras formas de aprendizaje asistido en las computadoras, que tenía que ver
con algunas instrucciones que hacían un poco de interacción con el usuario. En los 60, pues bueno, entra la televisión, entonces vemos que este asunto de aprende en casa también ya viene de mucho tiempo atrás. Y entonces la primera vez que se utilizó como tal en educación fue en la década de los 60 y era utilizada en un sentido como educación para adultos. Y entonces tenían convenios entre televisoras y institutos de educación para hacer llegar la educación a los adultos. En los 70, bueno, se extendió el uso de la televisión por todo el mundo y en el caso del Banco Mundial y la UNESCO lo consideran como lo mejor de lo mejor y ya dijeron, no, pues ya le hicimos, es la panacea de la educación esto. Sin embargo, empezaron a encontrar algunos problemas por lo que dejaron de utilizarlo. Y estos problemas pues son similares a lo que se está presentando ahorita. Porque entonces ahorita tenemos como medios de comunicación la televisión, para quienes están enseñando a sus alumnos, en el caso de los normalistas, regularmente las prácticas, uno de los apoyos fuertes es el asunto de aprende en casa. Para quienes nos escuchan también fuera del ámbito educativo o que tienen hijos o familiares en edad de educación básica, pues tendrán alguna experiencia con ello. Sin embargo, bueno, pues desde 1970 ya se tenía un antecedente de que ya había una problemática, porque entonces veían que era un buen medio de comunicación. Sin embargo, pues también podíamos ver que no era un medio que pudiera llegar a todos lados y que no era como que hacerlo accesible completamente para todo el mundo. Y entonces eso fue haciendo que lo que se consideró como algo padrísimo y algo que iba a resolver los problemas de educación, pues bueno, fue cayendo en el asunto de la realidad. Los mismos 70 se empezó a utilizar la audioconferencia como complemento de otros medios de comunicación. Y por aquí está un dato de que a finales de los 70, estos personajes en el Instituto de Nueva Jersey estuvieron experimentando con el asunto del aprendizaje semipresencial. Y ahí, bueno, empezaron a experimentar con el asunto de los foros, que ya permitían la discusión online, un tanto la interacción entre los usuarios. Y de aquí empezó el término de comunicación mediada por computadora. En los 80 empezaron las transmisiones por satélite y esto también, bueno, empezó a ser como otra esperanza similar al asunto de la televisión, porque entonces ya permitía que las clases de algunas universidades prestigiosas pues ya prácticamente se esparcieran por todo el mundo. Pero bueno, pues también cayeron en la desesperanza ahora, lo diré de esa manera, de que pues tenían y ahora tenemos la misma problemática de que, bueno, no en todos lados tenemos conexión, no a todos lados llegan todas las señales y entonces pues tampoco se considera como un método que resuelva todos los problemas. Y también en los 80 ya se hicieron los primeros intentos por replicar el proceso de enseñanza utilizando inteligencia artificial. Esto fue a mediados de los 80 y que tenía que ver con programar computadoras para que tuvieran algunas respuestas un tanto automáticas. En los 90 se redujo el costo y la creación de videos. Esto es, inicialmente, cuando se empezaban a producir, tenían una gran cantidad de datos. Y entonces empiezan a buscar otros medios. Y eso hace que al tener archivos o documentos con menos peso, y entonces eso combinado con el Internet, pues tuviera un poquito más de distribución en cuanto a todo lo que había de producción académica. Y entonces, bueno, eso crea una nueva esperanza
Y en el 95, los sistemas de gestión del aprendizaje, LMS, mayormente conocidos. Y esto pues ya permitido por el desarrollo de la web. Veíamos ya más o menos en qué tiempo se fue haciendo web 1.1, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. En los 90, los primeros cursos que fueron totalmente online, de hecho en el 95, y bueno, en este asunto de lo online, aquí ya vemos que tiene algunos utilizan los LMS y otros solo texto o PDF, pero entonces ya se trabaja completamente a distancia. En el 2000, los Massive Open Online Course, que tiene que ver con cursos que ya se ofrecen de manera masiva y abiertos para cualquier persona. En ahorita tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, como para mencionar alguno, la CNDH, si no me equivoco, ofrece algunos cursos que están completamente abiertos y que son gratuitos y que ya los puede tomar cualquier persona y en el momento que quiera. Y esa es más o menos la idea que comenzó en 2008. En el desarrollo de la tecnología y la compresión del video, pues tuvo costos bajos en el 2000, llevó a la introducción de sistemas de captura, y bueno, ahí fue donde se creó en 2005 YouTube, que bueno, el gusto de ganar mucho dinero a lo mejor no le tocó, porque entonces un año después fue ya adquirido por Google. Y bueno, llegamos al asunto de la sociedad aumentada. Y bueno, voy a leer esta cita de la Torre y dice que en un nuevo estado de la sociedad, surgido a comienzos del siglo XXI, es una sociedad en la que es posible mayor interacción y comunicación gracias al uso de las tecnologías digitales. Y bueno, a esto le podemos llamar sociedad aumentada. Y entonces tenemos bueno, yo resalto ahí algunas partes que tiene que ver con mayor interacción y comunicación y uso de tecnologías digitales. Pero entonces ocurre lo que les venía diciendo al inicio. Tenemos muchas tecnologías, o bueno, muchos recursos tecnológicos disponibles para tener esta interacción y para tener esta comunicación. Sin embargo, pues puede ser las mismas convicciones sociales o puede ser la decisión de cada quien, o puede ser el asunto de la conectividad, o puede ser el asunto de los recursos tecnológicos en cuanto a equipos computacionales, en cuanto a equipos celulares, que si bien hay muchas herramientas, no permiten que esta comunicación y esta interacción se dé de manera efectiva. Justo ahora, por ejemplo, están 180 personas conectadas en Zoom. Hay otras no sé cuántas personas conectadas en YouTube, supongo que en Facebook también. Y estoy interactuando aquí con 40 personas. Entonces, creo que esta parte de aprovechar los recursos que tenemos a disposición es la que nos ha fallado, la que no ha permitido que a pesar de que haya los recursos, pues se den interacciones efectivas. Y entonces, bueno, a este asunto de la sociedad aumentada, creo que, bueno, la idea es que venga a terminar con la información unidireccional, que es nada más la persona, un emisor y un receptor, y sin una interacción de regreso. La idea sería esa, pero a final de cuentas, creo que en la realidad volvemos a caer en la misma situación de que a pesar de que tenemos herramientas que nos permiten esta interacción, pues lo hacemos de manera unidireccional. Otra cuestión es que las redes sociales virtuales, con ellas recuperamos la importancia de las interacciones que tenemos con nuestros pares para construir una realidad. Se incrementan exponencialmente la cantidad y la variedad de relaciones sociales. Y bueno, esto lo tenemos quizá como parte de la situación social
y a lo mejor no impacta tanto como quisiéramos en el medio educativo, y que es la parte como que hacia donde quisiera ir un tanto transitando. Porque sí, a final de cuentas creo que todos utilizamos redes sociales, todos estamos en contacto con unas y otras personas, un montón de personas, pero a lo mejor fuera nada más del ámbito educativo. Bien, y bueno, aquí hay algunos datos que también sobre el asunto de la sociedad aumentada, dice Fernández y Gutiérrez, y dice que a la luz de la investigación realizada por la compañía Leverage New Media, aquí hay algunos datos de 2014, quizá pudiéramos decir un tanto desactualizados, ahorita muestro otros, pero algunas redes sociales como Pinterest, no sé si todos la conozcan, tiene 80 millones de usuarios, por ejemplo, Instagram 200 millones, LinkedIn 270 millones, Google Más 400 millones, que dicho sea de paso, Google Más creo que ya no está vigente, Twitter con 570 millones, Facebook con 1.150 millones. Y entonces aquí vemos que a final de cuentas, pues sí hay interacción social entre las personas, pero aquí veríamos cómo esto no está quizá impactando en el ámbito educativo. Y entonces, bueno, otros datos, aquí ya es una encuesta un poco más reciente, 2019, y vemos cómo Facebook ahora tiene 2.320.000 millones, perdón. Aquí quisiera hacer resaltar algo. Esta es una encuesta del 14 y tenemos 1.150 millones en Facebook, por tomarlo nada más como referente. Y acá tenemos un tanto como el doble, el año antepasado. Y aquí, bueno, algunos otros datos. Está YouTube, 1.900 millones. WeChat, que en lo personal no he tenido mucho contacto con él. Instagram, LinkedIn, Qzone, que realmente no lo ubico mucho. TikTok, Sina Weibo y Twitter. Y entonces vemos que la cantidad de usuarios, pues son muchos. En algunas otras estadísticas podemos encontrar, quizá en lo local, no en las estadísticas de mercadotecnia ni de otras empresas, quizá en un simple formulario que realizan los muchachos cuando van a practicar, encontrarán que la mayoría de los adolescentes o la mayoría de los alumnos con los que tienen contacto tendrán un mayor uso en cuanto a las redes sociales, quizá mayor uso que incluso los maestros. No sé si sea bueno, no sé si sea malo, pero son los datos. En el mismo asunto de la sociedad aumentada, otro estudio dice que el 92% de los jóvenes, al menos en Estados Unidos, de 13 a 17, reportan estar en línea todos los días, y más de la mitad, o sea, el 56%, dicen que están varias veces al día. Y todo eso ha sido favorecido por los servicios móviles y los smartphones. Esto, de alguna manera, pudiéramos pensar, entonces, que si lo trasladamos al ámbito educativo, tendríamos jóvenes que tienen los medios para estar en el ámbito educativo, ahora en educación a distancia. Sin embargo, pues ya veremos un poco más adelante algunas problemáticas que se han reportado en cuanto a que los alumnos han preferido quizá el asunto de estar interconectados, pero de manera social, y no interconectados de manera académica. El consumo promedio por día, y esto es de mayo del 2020, incluso ya un tanto haciendo referencia a la contingencia. Aquí tenemos cómo fue el cambio en el uso, y entonces vemos que aquí está previo a la contingencia y en la contingencia. Y entonces reportan en la jornada en mayo del año pasado cómo se dio el incremento.
Esto es en horas y minutos. Y aquí está el incremento en uso de Facebook, en uso de Instagram, en uso de WhatsApp, en uso de Google, en uso de YouTube y en uso de Twitter. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Qué de esto ha impactado en lo educativo? Porque entonces sí tendremos personas interconectadas, interactuando entre ellas, pero quizás solo de manera social, o seguramente de manera social. En el caso de España, otro estudio, según reporta de Cocktail Analysis, en 2015, un 90% de los usuarios de redes sociales tienen cuenta activa. Y al menos una de las principales redes sociales, que son Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram y Pinterest. Situándose la media de cuentas activas en 2.5. Aquí indicaríamos entonces que por persona tienen 2 cuentas y media, que, bueno, de manera personal creo que nada más en Facebook creo lo rebasa. Entonces, aquí la siguiente pregunta para buscar un tanto la interacción con ustedes es, ¿ustedes cuántas redes sociales utilizan? Les vuelvo a poner un tanto la diapositiva, vayan pensándolo y ahorita les pregunto ya de manera oficial, diría. Algunas son estas. Posiblemente ustedes ya conozcan otras. Aquí, por ejemplo, no está TikTok. Hay otras que no están. Y entonces la pregunta sería esa. ¿Ustedes cuántas redes sociales utilizan? Y empezamos. Aquí, bueno, a quienes nos estén siguiendo desde Nearpod, ya les aparecerá la pregunta. Y entonces, aquí hay algunas sugerencias. Pueden ser Facebook, Twitter, TikTok, aquí sí ya lo pusimos, Instagram, YouTube, LinkedIn, o otras que quizá no están a lo mejor dentro del radar, pero que se consideran como redes sociales. Ya empieza a verse alguna respuesta. Voy a esperar algunos segundos más para dar tiempo a este asunto de interacción. Aquí todavía tenemos mayor cantidad de personas sin respuesta. Aquí, por ejemplo, no sé si ya se vaya viendo un tanto, sí se ve. El gráfico muestra ya de inicio que la mayoría tiene más de 5 redes sociales. Los que siguen pues son 3 y 4. Hay quien reporta tener 2. Nadie actualmente, y bueno, creo que es una situación natural, nadie ha dicho que 0. O sea, todos ya estamos incluidos en este asunto de las redes sociales. Nadie reporta que 1. O sea que yo pienso que mínimo, así Facebook y YouTube, yo creo que sí lo utilizamos. 2 personas reportan que, bueno, aquí me marca un 2.5, no sé ahí qué ocurre, pero dicen que 2, que 4, aquí están. Voy a compartir el gráfico para los que están viendo la presentación desde Nearpod y que vean qué es lo que se ha respondido. Todavía hay mayoría de personas sin respuesta. Sin embargo, ya podemos ver de todos modos que al menos aquí en los asistentes, y es un ejercicio que posiblemente ustedes puedan replicar, ¿cuántas redes sociales tienen las personas con las que interactúan? Voy a esperar un poco más. Bueno, parece que ya son las respuestas que iba a haber. Y entonces, bueno, otra vez, vemos el asunto de que
de que hay mayoría de personas que tienen más de 5. Aquí, por ejemplo, ya me salen 30 personas que tienen más de 5, de las que están conectadas. No, perdón, 30% de las personas que están conectadas. Bien, avanzo. Y bueno, y ya que vimos que está todo ese asunto, y entonces, ¿qué hacemos a la educación? ¿Qué hacemos en torno a la educación? ¿O cuál sería nuestro papel? Y creo yo, y estoy convencido de que la estrategia tendrá que ser buscar incluir en la mayor medida posible, pero también de la manera más efectiva posible, las redes sociales o los recursos tecnológicos que tenemos disponibles para la interacción entre las personas en el ámbito educativo. En ese sentido, otra opción es infiltrarnos. Aquí pongo esta imagen, no sé si sea completamente visible para todos. Y de inicio, aquí no hay encuesta, pero sí los invitaría a pensar si identifican alguna diferencia entre estas dos imágenes. Del lado izquierdo, pues sí se ven logos, del lado derecho no. Posiblemente de inicio sea nada más la toma. Tenemos una barra de búsqueda, tenemos un perfil, tenemos notificaciones, tenemos un muro, perfiles, folders. Tenemos una similitud, creo yo, bastante grande. La diferencia entre estos dos, el de izquierda, efectivamente, pues es Facebook, que todos conocerán. Y el de la derecha es una plataforma educativa que se llama Edmodo. Y que a mí me llama mucho la atención porque entonces creo que es el reflejo de todos los intentos que hay por meter a las redes sociales o hacer más llamativa la educación utilizando recursos tecnológicos. Y bueno, pues el COVID ahora nos ha puesto en todas esas situaciones que ya estuvimos platicando con anterioridad y nos pone en un asunto de educación a distancia y en un asunto de uso de recursos tecnológicos. Por una cuestión de aislamiento pues obligatorio, donde tengo idea, al menos en México, no hay todavía alguna fecha posible de regreso, hay rumores, hay algunas aseveraciones que se hacen, pero pues nada oficial. Y en ese sentido, pues tenemos que ya buscar, o bueno, continuar buscando algunos métodos de hacer efectiva la educación a distancia. Algunos datos, está por ejemplo en Zacatecas, de donde yo soy, y es de donde tengo un mayor referente. La suspensión se dio el 20 de marzo del año pasado, ya casi vamos para el año. Y entonces eso, en el ámbito educativo, al menos del normalismo, ocasionó suspensión de prácticas y ocasionó que se hiciera la conclusión de un semestre, pues intentando que se aprovechara de la mejor manera, de manera oficial, pues se propició que el trabajo fuera comprensivo, que el trabajo fuera, a lo mejor, quizá nada más como buscando terminar de manera efectiva, pensando en ese momento de manera muy ingenua que regresaríamos muy pronto a la normalidad, que regresaríamos muy pronto a clases presenciales y que eso iba a ser una pesadilla o un mal sueño de que nos iba a durar algunos días y que todo iba a estar normal. Y entonces, bueno, otra vez desde mi entorno, les platico que al menos en el CAMP Zacatecas, pues se da el inicio de clase, y empieza ahí ya a haber algunas situaciones, porque entonces ya nos topamos a conocer a nuevos estudiantes, y eso bueno, obviamente se repite en todos lados, a conocer a nuevos estudiantes, pero desde la virtualidad, a conocer a estudiantes que muchos, casi estoy seguro de que todos los que están en el ámbito educativo habrá alumnos que a lo mejor los han visto por cámara algunas 2 o 3 veces y todo lo demás ha sido ver o una letra
en las plataformas, o ha sido ver un nombre y nada más. Y pues bueno, las clases a distancia, por los medios que fuera posible, y en el asunto de la formación de docentes, ahí, y bueno, para quienes se están formando como docentes, está el asunto de los periodos de práctica, porque entonces, desde ese tiempo ya estaba la preocupación de, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque pues nosotros como quiera, como formadores, estamos trabajando a distancia, pero ellos que se están formando y que van a practicar con estudiantes, ahí qué es lo que va a ocurrir. Y esas eran de las preocupaciones. Estoy hablando de septiembre del 20. Y bueno, en las clases a distancia, al menos en el ámbito superior, medio superior, pues los recursos creo que son vastos, suficientes, o a lo mejor no suficientes, pero sí son muchos. Y de los más comunes, pues toda la plataforma de G Suite, Edmodo, que les mostraba hace rato, que se camuflajea con Facebook, Moodle, que es una plataforma que muchas instituciones ya manejan, y algunas otras aplicaciones ya más específicas. Yo, como soy del área de matemáticas, pues aquí pongo GeoGebra, que permite trabajar de alguna manera interacción a distancia. Y algunos laboratorios de física, por ejemplo, aquí les muestro un Física Lab, es una aplicación, y que permite también tanto la manipulación. Y todo esto, pues en el afán en estas condiciones de educación a distancia, pues implementar los recursos que puedan resultar más efectivos para los estudiantes. En una plática también que tenía en julio del 2020 en la Universidad Autónoma de Yucatán, ya platicábamos de que si bien el asunto de las prácticas y todo esto que vengo comentando se veía como pues a lo mejor hasta como un mito en ese momento, o no como un mito, como algo que no iba a durar mucho, como algo como que nos estamos preparando para ello, pero que en realidad íbamos a durar poco tiempo haciéndolo. Y entonces yo en ese tiempo les comentaba que bueno, mis alumnos están por terminar y pues iban a enfrentar a un buen reto, porque dentro de su plan de estudios pues le marca ya, como está en séptimo y octavo, y marca una práctica intensiva. Y decía yo en ese momento que bueno, la educación a distancia era viable, y que independientemente con esa visión de que iba a terminar en un periodo corto de tiempo, pudiéramos buscar que si regresamos a la normalidad, de todos modos, el hecho de prepararnos para una educación a distancia nos iba a permitir que nuestros alumnos normalistas pudieran hacer prácticas a distancia. Me explico un tanto. Ahorita, por ejemplo, están trabajando a distancia, pero están trabajando, los que son de Zacatecas, pues están trabajando en Zacatecas. Y entonces lo que yo decía en ese momento era que aunque no tuviéramos la necesidad de hacerlo de esa manera, los recursos que había y la preparación de alguna manera que habían adquirido a ese momento, los alumnos podrían ya de manera como acuerdo realizar prácticas, quizá los de Zacatecas en el Estado de México o en Durango, o hacer intercambios de práctica en educación a distancia. Y en ese momento yo lo veía como una situación muy padre, ¿no? Porque entonces veíamos que este tipo de recursos abre las puertas a otro tipo de experiencia. Y bueno, para los normalistas, quienes están preparando para ser maestros, pues esto es lo que de alguna manera les ha tocado. En cuanto a la plataforma de G Suite, bueno, pues se les proporcionó a muchos, no sé si a todos, pero una cuenta de Gmail, una cuenta de nueva escuela de parte de gobierno, que en cada estado supongo que cambiaría, y que lo que está al inicio tendría algo que ver con el nombre, y otra herramienta que se aprende en casa 1, 2 y 3, y esto en el ámbito tecnológico. Ya lo demás, pues cuadernillos físicos y todo lo demás.
Y en este sentido, creo yo que se han presentado muchas problemáticas, y lo que en julio yo veía como una situación muy padre y de una muy buena oportunidad, ha ocurrido como los que en los 60 o en aquellos años pensaron en la televisión como la panacea, ¿no? Y entonces ahora vemos que aunque tenemos los recursos tecnológicos, nos topamos con algunos problemas, como el asunto del ausentismo, porque entonces tenemos alumnos que pues ni siquiera se presentan, o bueno, nosotros no, los alumnos que están practicando se topan con estas dificultades. Alumnos de educación básica que no se presentan a estudiar. Por diferentes situaciones, ahí sí yo no quisiera como profundizar mucho, porque creo que ahí son situaciones también sociales que han afectado, un montón de cosas, pero el asunto del ausentismo se ha dado. El acceso a la tecnología, de que entonces, pues tenemos todos los recursos, pero cuando los queremos hacer llegar o queremos utilizarlos con los estudiantes, pues vemos que muchos de ellos no tienen los recursos o no tienen los equipos tecnológicos para acceder a la tecnología. Y ahí pensaríamos entonces, bueno, y la educación sigue siendo gratuita. Muchos en algunos foros han comentado que deja de serlo. Otros, muchos dicen, no, porque, bueno, los principales recursos que se utilizan ahorita son los tecnológicos, pero no son los obligatorios, ¿no? Y el mayor, bueno, desde mi punto de vista que yo identifico y que a lo mejor engloba algunos de los anteriores, tendría que ver con la resistencia de las personas a trabajar de esa manera. Porque entonces hay muchos que si revisáramos estadísticas o si tuviéramos como que todos los medios para hacer un estudio profundo, podríamos ver que la mayoría de los estudiantes sigue interconectado entre ellos en redes sociales y siguen utilizando datos y siguen haciendo gasto y siguen invirtiendo en comunicación, pero cuando se trata del ámbito educativo, vemos que no hay una respuesta como debiera ser. Y entonces yo ahí identifico que ya es una cuestión un tanto de resistencia al trabajo, no de que no se pueda acceder a ello. Y bueno, ¿qué se ha buscado? Pues la adaptación de medios. Y entonces vemos que hay maestros que yo veo que, bueno, maestros ya en servicio, maestros en formación o formadores de docentes, que han puesto como que todo el empeño y que dicen, no, pues a mí esto no me va a detener. Y utilizamos Facebook para dar clases, para interactuar. O bueno, Facebook y su complemento que es Messenger y que tiene chats o salas de discusión o donde se permite de alguna manera la interacción. WhatsApp como tal o su complemento que es el WhatsApp Business, que por ejemplo en el encuentro de ciencias naturales en Argentina que se hizo en noviembre, ahí también ya había algunos artículos que hablaban al respecto de cómo WhatsApp Business ha sido una mejor herramienta porque permite la clasificación de productos y un montón de cosas más. Incluso, bueno, TikTok, con todas las resistencias de todas las personas a descargar esta plataforma, también ya ha sido utilizada. Y veíamos en un foro todavía en un seminario, perdón, que tuvimos al inicio de esta semana en el CAM Zacatecas, y que había alumnos que reportaban, bueno, normalistas, que reportaban un uso de TikTok y resultados efectivos con los estudiantes. Y creo que entonces tiene que ver con el asunto de, además de adaptar los medios de comunicación, pues adaptarlos que les llamen la atención a los alumnos. Y en ese sentido, pues buscamos muchas cosas para atraer la atención de los estudiantes. Incorporamos elementos de gamificación o de actividades más lúdicas que tiene que ver con plataformas que permiten un tanto esa interacción entre los estudiantes, que si bien están a distancia, al trabajar por medio de plataformas como Meet o como
recursos u otras herramientas, permite que los alumnos, no de manera presencial obviamente, pero interactúen entre ellos. Herramientas como Kahoot y Quizzes, que permiten como a manera de competencia contestar algunas preguntas. Son herramientas que para el docente pues a lo mejor significan más evaluación, no tanto juego, pero que ahí están y que también hay reportes de que han funcionado de manera efectiva. Otras herramientas como Mentimeter o Nearpod, que es justo la que estamos utilizando ahora, y que también tienen que ver con buscar una mayor interacción entre los alumnos y el docente, entre el emisor y el receptor, que bueno, perderían ese papel al haber interacción. Otros como EducaPlay y Khan Academy. En EducaPlay, bueno, ahí encontramos también cuestiones de juego y que a final de cuentas está un poco más amplio que Quizzes y Kahoot. No tienen la misma interfaz, quizás no es tan llamativa, pero que todas estas son herramientas que de alguna manera han permitido una mayor interacción y aparte de la interacción, una mayor atracción de los alumnos. Y de alguna manera han servido pues para atacar las problemáticas que se han presentado. Que entonces tenemos alumnos que tienen cierta resistencia para trabajar en clase o para trabajar por medio de plataformas, pero que luego ya tienen el mensaje de sus compañeros que esta clase a lo mejor no estuvo tan aburrida o que esta clase fue más interactiva, y encontramos una mayor asistencia de alumnos a las sesiones académicas. Y bueno, ustedes, ¿cuáles herramientas son las que han utilizado? Y la siguiente, pues es una pregunta, les va a aparecer a quienes están siguiendo desde Nearpod. Y entonces, ¿cuáles de esas son las que han utilizado? Khan Academy, que bueno, es una que tiene subsidio bueno. Está Mentimeter, Nearpod, EducaPlay, Quizzes, Kahoot, o bien TikTok, WhatsApp, Facebook. Ahí, si mal no recuerdo, la plataforma les permite como seleccionar varias. Entonces, bueno, aquí ya en los resultados podemos ver que de las opciones que se pusieron, que son 9 opciones, aquí podemos ver los puntitos, miren. ¿Cuántas se han utilizado? Aquí vemos quienes nada más tienen 3. Acá tenemos quien tiene 2. Acá tenemos quien tiene 6. Acá tenemos 4, 4, 2, 2. Me llama la atención si habrá alguien que ya las haya utilizado todas. Bueno, en la encuesta parece que no. Bueno, hay todavía algunos sin respuesta. Voy a tomar algunos segundos más. Alguien me dibujó la pantalla. Me grafitearon. Bien. Bueno, entonces, cerrando un tanto, vemos que, por ejemplo, de los asistentes, el 20%, un poco más del 20% ha utilizado WhatsApp. Lo comparto para quienes están desde Nearpod. 14%, 15.8 ahora, han utilizado Kahoot. 13.2 Quizzes, Facebook 11.4. Bueno, me alegra el hecho de que sean menos que Kahoot y que Quizzes. Los mismos que utilizan Facebook no han respondido. Khan Academy 7.9. Quizá tenga que ver con el tipo de recursos y todo lo que implique su uso. Nearpod, que es la herramienta que estamos utilizando,
6.1. Mentimeter, todavía menos, 4.4. TikTok, 4.4. Y Educaplay, 4.3%. Y entonces, bueno, los más utilizados, pues es WhatsApp. Enseguida, Kahoot y Quizy. Y pues efectivamente creo que son los que más se han difundido. En ese sentido, creo que también tiene que ver la cuestión de juego, la cuestión de competencia, la cuestión de interacción y mucho, en gran medida, de cómo se implementa, si se implementa de manera sincrónica o de manera asincrónica. Y entonces creo que ahí influye también bastante si en realidad, aunque sea una herramienta de naturaleza llamativa, si resulta al final llamativa o no para los estudiantes de educación básica regularmente. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? El Horizon Report es una publicación que se reúnen cada cierto tiempo algunos expertos y analizan cuáles son las tendencias en diferentes ámbitos. Aquí, por ejemplo, hablaríamos de ámbito social, en tecnología, económica, política y en educación superior. Y entonces, bueno, alguna interpretación del título, al no ser literal, explorando el horizonte, o sea, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos en el asunto educativo, pero también en relación a la tecnología. Y entonces, entendemos que hay una tendencia social a la búsqueda de la salud mental por estudiantes con depresión y ansiedad. Esto, nada más sí quiero como comentarles que es una situación previa a la pandemia, previo al asunto de COVID. Pero entonces en el asunto de la educación a distancia ya se identifican algunas situaciones de este tipo. Y creo que es algo que tanto las instituciones de educación como el gobierno ya ha estado preocupado de alguna manera por atenderlo, porque es una situación que ha desencadenado el aislamiento y que, bueno, a lo mejor no tiene precisamente que ver con la educación a distancia, pero sí ha sido una repercusión. Otra es la disminución de la cantidad de estudiantes en el ámbito social por cambios demográficos y la búsqueda de equidad y diversidad. Quizá hay alguna situación al respecto. ¿Por qué hablamos de equidad y diversidad si estamos incluyendo recursos tecnológicos que no están como a la disposición de todos? Pero aquí en este ámbito yo los invitaría a pensar qué pasa, por ejemplo, con estudiantes que son del sur de México y que quieren estudiar una maestría o un doctorado en Zacatecas. Pues ese estudiante tendrá que juntarse una buena cantidad de dinero para venirse a vivir a Zacatecas y estudiar la maestría que quiera. Y entonces, en el asunto de las tendencias, pues encontraremos que al haber una mayor disponibilidad de educación a distancia, pues esa persona a lo mejor va a gastar lo mismo o menos que una de las instituciones que están en su área geográfica. Y ahí es donde encontramos que hay un tanto de ofrecer la educación o ofrecer los mismos recursos o los mismos medios para todos. En cuanto a la tendencia tecnológica, bueno, se prevé que haya una mayor incorporación de inteligencia artificial en el sistema educativo. Hay algunos elementos que ya se han ido incorporando, como el asunto de la realidad aumentada y la realidad virtual. Yo comento que ya hay algunos ejemplos, porque, por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas ya tenemos aplicaciones como el GeoGebra de realidad aumentada, que permite ya ver algunos objetos. O la aplicación de física que les mostraba anteriormente, que ya tiene que ver con que hagas un espacio de trabajo y que tú estés interactuando con él. Y bueno, algunas otras habrá que no menciono ahorita. En el asunto tecnológico también, bueno, la protección de datos creo que es una situación delicada porque entonces, si ustedes se fijan, Google
ya tiene todos nuestros datos. Ustedes van, ingresan su cuenta, todo lo que tienen en Google ya guardado automáticamente se transfiere ahí. Y entonces ahí, aquí a manera de chascarrillo quizá, puse esta frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces, bueno, en la tendencia económica vemos un aumento en el costo educativo por la disminución en educación de inversión pública. Esto, aclaro, no es una cuestión solo de México, es una cuestión de varios países que de hecho, por una situación un tanto contraria, pues no es que saque a México, pero no tampoco que lo considere mucho. Y entonces estas son de las tendencias a nivel mundial que se identifican. En lo económico, un aumento del costo educativo. Y planes de estudio que se ajusten a las necesidades laborales, porque entonces se considera que ya la necesidad tendrá que ser mayor por el asunto de ganar dinero que de aprender. Y entonces tendrá que haber también ahí algún ajuste que permita a quien quiere seguir estudiando hacer las dos cosas. En el nivel de educación media, de educación superior, se identifican a futuro problemas económicos para las instituciones que están relacionadas con la disminución de la población estudiantil y una transición a la educación en línea. Y esto, bueno, creo que también ya podemos identificar algunos elementos porque las mallas curriculares de algunos planes de estudio nuevos, en el caso de 2018, algunos de los planes consideran una carga de horas mayor a la estancia de tiempo que están los estudiantes. Eso implica que algunos cursos, al menos de manera parcial, ya deban darse, impartirse en línea. Y bueno, pues ahí tendrá otras implicaciones también. En cuanto a la tendencia política, se identifica una disminución en fondos públicos y, bueno, un curso hacia la privatización y un creciente valor, de la educación. Tendría que ver un tanto con el valor económico. Y bueno, ya para ir cerrando, yo sé que ya me queda poco tiempo, los principales retos para los normalistas y formadores de profesores, que tendría que ver con transitar del anterior al nuevo planteamiento de los planes y programas de estudio. Porque entonces, si vemos los planes de estudio, al menos para nivel secundaria, acaba de perder vigencia, o está por perder vigencia el plan 1999, y está ya trabajándose el plan 2018, y vemos que los planteamientos en cuanto al uso de tecnología son bastante diferentes, no en la realidad, pero sí en el planteamiento. Y entonces ahí creo que esa es una parte de las que hay que transitar de un planteamiento a otro. La otra es la permanente actualización, es una parte en la que no nos podemos quedar atrás, tenemos forzosamente que ir a la par de los avances. Por ejemplo, ustedes lo habrán visto, todos los que trabajen con la plataforma de Meet habrán identificado cómo era Meet al inicio, qué herramientas tenía cuando hablábamos en marzo o abril de 2020 y cómo es la plataforma ahorita. Y bueno, también ahí identificarán ustedes que no todas las herramientas de la plataforma han sido exploradas por todos. Ya no puse una pregunta al respecto, pero creo que hubiera sido interesante. Otra tiene que ver con estructurar propuestas educativas con pleno conocimiento de los estudiantes. Porque entonces nosotros podríamos decir, por un lado, vamos a utilizar todos los recursos tecnológicos que me permitan una interacción, pero a lo mejor por el ámbito, por el área en la que estemos trabajando, pues a lo mejor eso no va a ser viable. Y entonces tendríamos que conocer de manera más efectiva quiénes son con los que estamos trabajando para que la propuesta tanto de recursos como de actividades pues sea más aprovechada. Identificar y utilizar tendencias. Bueno, ahorita, si lo digo de una manera como que muy a lo que es popular ahorita,
pudiéramos decir, una de las plataformas sociales que ha tenido un mayor crecimiento en el último tiempo, quizás sea TikTok. Yo, híjole, no sé si confesarme o no, pero yo hace algún mes, 2 meses, todavía decía, "No, eso, o sea, para empezar, no es como para mi edad". Y entonces había mucha resistencia a descargarla, confieso, ya la descargué, y he encontrado algunas situaciones muy atractivas porque entonces encuentro personas que publican sobre lengua de señas mexicana, por ejemplo. Encuentro personas que publican sobre matemáticas, encuentro personas que publican sobre tecnología y que son temas que a mí me llaman la atención y que entonces digo, bueno, a lo mejor no está tan mal, ¿no? Más retos, superar el uso de las TICs como un medio de comunicación y transmisión de conocimientos. La educación, bueno, ha transitado por varias teorías y algunas han sido más transmisivas y otras han sido más constructivas. Y en ese sentido, en un inicio, creo que lo natural ha sido utilizar las tecnologías como un medio de transmisión del conocimiento, pero tiene que ir poco a poco transitándose hacia utilizarlas de otra manera, de tal forma que la interacción entre alumno, entre alumnos, entre docente, permita que haya pues mejores aprendizajes. Y esto tendría que ver con el siguiente punto, que es el logro de aprendizajes significativos, pues a partir del uso de la tecnología. Una atención a una comunidad estudiantil heterogénea en el sentido de los recursos, porque entonces, bueno, creo que lo tecnológico es a lo mejor lo más llamativo para mí, pero no implica que tenga función o que sea efectivo para todo mundo que esté inmiscuido en la educación. Y entonces tendré yo que buscar la manera de no usar los recursos que me llamen la atención a mí, sino los que sean efectivos para atender a mis estudiantes. Se relaciona con lo que decía hace un momento, que era con finalmente conocerlos de una manera más efectiva. Y creo que por último, la participación y conformación de redes colaborativas de difusión del conocimiento. En ese sentido, creo que esta es una parte muy importante. Yo la destacaría mucho porque entonces hemos hecho que nuestros recursos tecnológicos sean nuestros, que los utilizo yo y me funcionan porque son míos y porque yo los hice. Y entonces tendremos que transitar a una parte en la que son recursos abiertos, son recursos para que si a mí me funcionó, incluso yo les digo cómo me funcionó, ¿no? Y les digo qué no me funcionó para que quien lo vaya a retomar, pues pueda hacer modificaciones o pueda hacer adaptaciones, pero ya retome un recurso a la mejor hecho. Y entonces, esta parte de conformar redes de aprendizaje, de colaboración, de difusión, creo que es una situación en la que tenemos que, pues, que crecer, diría yo. Y bueno, en ese sentido, la pregunta, y con lo que ya quisiera cerrar, es una última opinión de los participantes, y para ti, ¿cuál es el mayor reto? O sea, ¿qué es lo que más se te ha dificultado de este trabajo a distancia? Para ti maestro, para ti formador de docentes, para ti maestro en servicio, para ti normalista, para ti estudiante de educación, no sé, básica, o quien nos esté escuchando. O sea, ¿cuál es el mayor reto? Y en ese sentido, los invito a colaborar en este tablero. Por ahí ya a quienes estén participando en NIRPOD, les aparecerá donde puedan poner alguna opinión. Es una opinión corta, admite más bien 250 palabras. Y creo que con esta parte, nada más sí esperaría yo un poquito como para ver qué otras situaciones que a lo mejor no veo yo nos comentan los demás. Y después de eso, ya, si me lo permiten, a lo mejor me excedo, a lo mejor no, creo que vamos en tiempo. Y pues ya con eso veríamos qué ocurre. Entonces, sí espero algunas participaciones, nada más. Y ya que esté eso, pues ya regreso, ahora sí regreso al micrófono. Entonces voy a esperar. Aquí, por ejemplo, me pide que admita. Voy a admitir todas, esperando que no
haya ninguna inapropiada, creo que no. Aquí ya hay algunas. Tiene que ver con la conectividad y el rendimiento de aparatos tecnológicos, salir de la zona de confort y tener disposición para experimentar. Acá hay muchas más. Bueno, no muchas más, pero sí hay más. Adaptarme al cambio de uso de la tecnología, captar atención de mis estudiantes, excelente, y que adquieran aprendizajes esperados, así es. Conectividad con alumnos, evaluar a distancia y ambientes participativos, bien. Falta de acceso de los alumnos a medios para interactuar con las actividades, bien. Falla de señal de internet. Considero que el reto más grande es que todos cuenten con los servicios de internet y lograr que lo que se aprenda sea realmente significativo. Mi mayor reto es mantener la atención y el interés de mis estudiantes en 34 o 36 sesiones del semestre, 120 minutos. Esa creo que sí está muy alta. Constante actualización e innovación en el aula. Agotamiento de estar tanto tiempo en la pantalla. Sí, completamente de acuerdo. Que la calidad de las herramientas no sea muy buena, además de falta de capacitación y enfrentarse a distracciones. Es correcto. A muchas y muchos se les dificulta el manejo de las nuevas tecnologías, así como el acceso a ellas por la misma economía del hogar, además que siempre va a ser necesario que haya un docente frente al aula para la presentación de un tema. Bueno, hay dos más. Evaluar a distancia, lograr aprendizajes significativos. Como docente de la escuela normal es lograr que utilicemos las nuevas plataformas en aprendizaje y enseñanza. Bueno, finalmente, pues ya cerraría diciendo que quizá el uso de recursos tecnológicos, de usar todas estas herramientas que permiten interactuar unos con otros de manera social a lo mejor, algunos también pueden ser utilizados de manera efectiva en la educación. Y entonces, bueno, no me queda más que invitarlos a que sigan en esta batalla, sigan en este intento por seguir buscando herramientas. Creo que esta parte va a ser tan cambiante como lo son las redes sociales, tan cambiante como lo es la sociedad. Creo que también van a ser las herramientas que nos permiten estar de manera más efectiva en el ámbito educativo. Y bueno, con eso cerraría. Muchas de los comentarios, de todos modos, ustedes los pueden checar en el Padlet, al menos los que ingresaron a la actividad. Y algunos, por ejemplo, podrán ver, quienes nos vean, que tienen algunos likes que tiene que, bueno, yo supongo que tendrá que ver con cierto acuerdo en que esa es una situación que a mí también me afecta o que también me ha pasado, ¿no? Y aquí están todos. Y bueno, listo, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Pues vamos a recapitular un poco el éxito educativo del docente en esta era digital. Debe posibilitar la sintonía entre los alumnos a través del uso de herramientas tecnológicas. Nuestra tarea como docentes es suscitar la sed de aprender con una presencia por parte del docente que sepa aprovechar las bondades de la web, como lo vimos en la disertación, para poder transitar de este aprendizaje individual y receptivo a un aprendizaje conectado e interactivo. Es una propuesta que a nosotros nos deja una tarea, pues sobre todo, y un desafío en el día a día.
Maestro Antonio Cabral Valdés, agradecemos su participación. La interacción que nos ha ofrecido, pues es una invitación para enriquecer nuestra tarea docente, de la cual haremos pues una experiencia más provechosa. A partir de ahora voy a seguir invitando a nuestra audiencia a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas y quisiera comenzar con la siguiente. En su opinión, ¿cuáles serían los principios éticos que regulen el uso de las tecnologías en el ámbito educativo? Híjole, pues creo que es una pregunta, pues que implica un montón de cosas, pero en lo que a nosotros nos concierne, pues tendría que ver con respetar también las individualidades, con no hacer que bueno, voy a dejar de compartir si no es problema. Porque ya no veía a nadie. Creo que tiene que ver con respetar las individuales y respetar que a final de cuentas estamos en un ambiente social. Si bien nosotros somos quienes estamos como coordinando la actividad o quienes estamos al frente de la educación en nuestros respectivos espacios, creo que tiene que ver con esa parte de respetar quizá a los alumnos. Muchas veces en el ámbito académico pudiéramos, bueno, lo veo, es que lo veo de diferentes formas, pero creo que una tiene que ver con que estamos tan interconectados que pudiéramos por ahí transgredir los espacios personales de los alumnos. Y en ese sentido creo que es una parte que hay que cuidar. En cuanto al uso de herramientas, pues creo que la ética pues es la que ya está a lo mejor hasta marcada, ¿no? Utilizar los recursos como fueron creados y sin utilizarlos ahora sí que con otras finalidades. No sé si iba por ahí el comentario o no. Sí, yo creo que este planteamiento del respeto hacia la individualidad y hacia los espacios es muy importante. Y a partir de esto lo vinculo con el siguiente cuestionamiento que hace el doctor Raúl de Jesús. De acuerdo a su experiencia, ¿qué sugiere tanto para estudiantes y maestros para interconectarse desde la parte más académica y menos desde el ámbito social, sobre todo para quienes no tienen competencias digitales? ¿Cómo hacerlo Híjole. más, o sea, cómo utilizarlas? Supongo yo, pienso que en esta interpretación más en lo académico que en lo social y propiciar sobre todo la participación y en aquellos que no tienen esta competencia digital. Bien, yo ahí veo varias cosas. Por una parte, creo que es necesario una apertura de parte de maestros y alumnos en el ámbito educativo, de que de inicio se van a utilizar espacios que no fueron naturalmente creados para la educación, pero que se van a utilizar para ello. Entonces, creo que de inicio, creo que en la parte de la interconexión tendría que ver con eso. En el asunto de que no tengamos como que todas las habilidades digitales, yo ahí sí creo que es una cuestión de animarse, una cuestión de invertirle un tanto de tiempo, no de invertir no sé, en una maestría o en un diplomado o en otra cosa. Creo que tiene que ver más con animarse a explorar las herramientas. A final de cuentas, lo que desde la experiencia he visto es que las plataformas se han hecho cada vez más intuitivas. Esto permite que tú entras y si la riegas, pues no pasa nada. O sea, la regaste ahí contigo. Justo la herramienta que utilicé para esta presentación, pues no es una herramienta que tenga yo utilizando muchísimo tiempo. Creo que no la uso a lo mejor a la perfección, pero creo que ha sido un medio efectivo de interacción y comunicación.
Entonces, creo yo que el mayor reto o la mayor necesidad está en animarnos a hacer las cosas. O sea, no tengo competencia digital, pues la busco. O tengo ciertas herramientas a mi alcance, pues las utilizo, pero siempre y cuando, quizás regresemos a lo anterior, de que estemos en un acuerdo o en un consenso de que será de esa manera. Ujú. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo la interacción de los docentes en formación con los adolescentes de la escuela secundaria si estos no cuentan con dispositivos móviles? Que es un aspecto que ya había retomado en su disertación. ¿Cuál Sí, podría ser? ¿Cuáles eh, podrían ser las alternativas? sí, en esa parte, bueno, o sea, a final de cuentas decía yo que los recursos tecnológicos nos permiten una mayor interacción, pero a final de cuentas no es lo único. Eh, Creo yo que a lo mejor en esta parte de la virtualidad y de la educación a distancia, a lo mejor nos hemos movido demasiado hacia que nuestro confort ahora sea en las tecnologías. Yo Mm, lo he comentado muchas veces aquí en casa y digo, híjole, ¿cómo va a ser para mí cuando tenga que regresar a dar clases presenciales? Pero en ese sentido de identificar que no todos los estudiantes tienen las herramientas para ingresar a este tipo de educación, pues tenemos que visualizar lo que se hacía antes y ahí ahora trabajar con la otra resistencia, porque entonces decía yo que hay cierta resistencia hacia el uso de tecnología, pero ahora podríamos decir que hay cierta resistencia hacia hacer actividades también presenciales y que a final de cuentas no tiene pues, nada de malo. O sea, creo yo que es parte de conocer a nuestros alumnos y si no tiene los elementos para ingresar a una plataforma o no tiene los recursos o el hardware, pues, o sea, el celular o la computadora o la tablet para ingresar, pues la educación presencial todavía existe. Creo que habría que regresar a pensar en ello y en el asunto de decir, bueno, pues creo o genero herramientas que sean lo más llamativas ahora también para el estudiante y se las llevo o se las acerco hasta el espacio o se las hago llegar en muchas comunidades. Aquí Zacatecas pues es un estado muy amplio y hay muchos municipios alejados de la capital y comunidades alejadas de los municipios. Y entonces se ha hecho una organización de parte de los centros educativos donde se hacen cuadernillos, se ponen de acuerdo, los recogen a tal hora, hay cierta interacción ahí, y se vuelven a ver 2, 3 días después y siguen trabajando. Otra experiencia que se tiene con los alumnos, al menos acá en Zacatecas, es el trabajo de practicantes normalistas que están realizando prácticas en CONAFE. En el caso de ellos, son comunidades todavía de las más alejadas, y en ese sentido, la educación tiene que ser también buscarse no presencial que afecte o que ponga en riesgo la salud de quienes están interactuando, pero sí que permita que no se coarte este derecho a la educación y este proceso educativo. Muy bien. ¿Usted conoce alguna herramienta que pueda utilizarse de manera, bueno, hay varias, pero cuáles se pudieran sugerir sobre todo para desarrollar el proceso de inclusión educativa en este acceso a las herramientas tecnológicas? No podría decir que estoy como que muy familiarizado con el asunto de la inclusión en todo el espectro que es, pero sí sé que hay algunas herramientas para trabajar sobre todo algunas discapacidades. Por ejemplo, en el asunto de la deficiencia visual o de la discapacidad visual, por ejemplo, hay un software que se llama Edico. Y entonces este software lo que permite es como una interacción, bueno, le llamaría interacción, pero tiene que ver con que yo escribo algo, palabras de manera normal,
y el software lo procesa a braille, por ejemplo. Y entonces se imprime y obviamente con las otras herramientas que ya son ya manuales, se hace el punteo y se pueda por ahí hacer algún trabajo. Esa herramienta permite texto, números y muchas otras cosas. Muchos de las herramientas, si no me equivoco, incluso Meet permite agregar subtítulos. Híjole, hay algunos software que se han desarrollado para otras necesidades, pero repito, la verdad, en esa parte no he explorado mucho. Sí, es un tema un poquito complicado, sobre todo por el acceso y algunas otras circunstancias. Hay otra pregunta que comenta un docente. La solución para la educación actual sería que el gobierno vea a la escuela como empresa de aprendizaje y entonces eh, invierta en equipamiento y capacitación real sin cursos aislados. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Híjole, pues no sé si sería la solución. O sea, creo que abonaría muchísimo al problema educativo. Sin embargo, creo que este asunto de la resistencia, aún sin inversión pública, pues existe. Entonces, justo también hace algún tiempo mencionaba, como parte de alguna otra contribución, de que hay programas o hubo programas que se hicieron y que tuvieron como cierto fracaso. No sé si recuerden, por ejemplo, las escuelas, si no mal recuerdo, era Enciclomedia o tenía un nombre similar. Y entonces sobre todo en nivel de primaria, se abasteció de equipos y me parece que la conexión era satelital y tenían un equipo y tenían un pizarrón que creo que hasta era táctil. No, o sea, el equipo para ese tiempo, que si mal no recuerdo era como en 2005, 2006, por esos años, todo lo que se dio para ese tiempo, híjole, pues fue mucho. Recuerdo que en ese tiempo, pues yo estaba todavía por ingresar a nivel superior, o había ingresado a nivel superior, y me tocó ir a observar como estudiante normalista a una primaria. Y en ese tiempo, pues yo veía todo ese equipo y decía, híjole, qué padres clases se han de dar aquí, ¿no? Y resultó que, pues en esa escuela, al menos de todos los equipos, yo pienso que estaban en uso los de 1 o 2 salones. Todos los demás estaban literal guardados como con fundas y todas otras cosas, porque los docentes pues se resistían a utilizarlos y por muchas razones. O sea, yo no lo relaciono a la capacidad, pero administrativamente creo que también ha habido muchas situaciones en las que es un recurso que está a tu entera, ¿cómo se dice? A tu entera responsabilidad. Y entonces, si algo le pasa, pues es tu responsabilidad. Y entonces, no sé, creo que sí sería muy favorable el hecho de que haya una buena inyección de inversión pública en cuanto al uso en cuanto a proveer de recursos, pero no sé si sería como la solución definitiva para la educación. Nuestra siguiente pregunta que hace Filemón Nava Carrillo desde YouTube es, ¿qué considera que ha influido para que se haya dado la baja de matrícula en algunas instituciones? Precisamente, sí. Y creo que tiene que ver con esta parte de la falta de comprensión. En todos los, bidireccional diría yo. O sea, por un lado, la sociedad no entiende quizá el esfuerzo que están haciendo los maestros, pero por otro lado, algunos, no digo que todos, pero sí habrá muchos casos en los que el maestro no entiende o no visualiza el hecho de todo lo que implica la educación a distancia. En este sentido, implica gasto,
implica tener el recurso, me refiero ya no al económico, me refiero al equipo para ingresar a la educación. Hay una situación social que este asunto de la pandemia afectó económicamente a muchas familias, y que ha requerido incluso que los alumnos que teníamos en educación básica, en secundaria o incluso hasta primaria, no se diga de otros niveles, hayan tenido que dejar los estudios por ir a trabajar y a llevar algo de sustento a la familia. Por otro lado, estudiantes que aunque tengan los recursos económicos y tengan la forma de conectarse y de estar presentes, pues no es lo suyo. O sea, no se da simplemente la comprensión por medio de la pantalla, no se da la comprensión de los temas con los recursos a lo mejor que se dan. Entonces, esta parte de no conocer muchos elementos de lo que implica la educación a distancia, a lo mejor habrá hecho que en muchas ocasiones se hagan o se den exigencias innecesarias o exigencias exageradas, y que ahí hayan afectado las posibilidades de quienes se han dado de baja. Creo que es una situación que ha afectado, yo lo he visto en el estado de Zacatecas, pero creo que será una situación nacional en la que muchos alumnos han optado por esperar el siguiente ciclo y a ver si ya se da de manera presencial para poder retomar una enseñanza que se adapte a mis necesidades de todos los tipos, económica, de mis necesidades de aprendizaje y de mis necesidades económicas, quizá. Entonces, bueno, para concluir, creo que esa pregunta, creo que tendría que ver con una mayor empatía, una mayor comprensión de parte de los docentes, y por el otro lado, pues un mayor esfuerzo de parte de los estudiantes también para comprender que es una situación que no fue pasajera tan rápida como se preveía, pero que finalmente creo que ya empieza a verse un tanto el final, ¿no? La salida. Sí, pues vamos a cerrar esta sección de preguntas, sobre todo por la preocupación de algunos docentes respecto al enfrentar esta situación de estrés por la falta de acceso de algunos alumnos a los recursos que se proponen, y también con algunos comentarios eh, de varias y de muchas felicitaciones, perdón, por parte de la audiencia, sobre todo por la manera en cómo condujo este tema de la sociedad aumentada a partir de la interacción, que es un reto que a nosotros nos deja en el día a día. Sin mayor preámbulo y con las felicitaciones que dejan los asistentes, pues cedo el uso de la palabra al licenciado Gabriel Molina Vázquez para el cierre respectivo de esta primera actividad de nuestra mañana de trabajo en las actividades en el marco del 61º aniversario de esta casa de estudios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Tere, doctora Tere, perdón, maestro Antonio. Hace unos instantes, cuando dábamos inicio a esta conferencia, me permití leer una frase que me parece muy ad hoc, y para las personas que se conectaron posteriormente, probablemente no la escucharon, y me voy a permitir leerla nuevamente. Y dice: en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. E. Hoffer. Y en este sentido, esta frase cobra mucha relevancia con lo que se ha disertado el día de hoy, y en este sentido agradecemos infinitamente la disposición que ha tenido el maestro Antonio Cabral para compartirnos su experiencia sobre la temática abordada. Lo aquí expuesto nos ha invitado a reflexionar sobre la voluntad y el esfuerzo a emplear a fin de superar los retos que nos presenta la sociedad aumentada, puesto que vemos en la educación una oportunidad de mejorar académica, personal y profesionalmente, con miras a construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones que vienen.
Y esto cobra sentido cuando planteaba al final de la conferencia el maestro Antonio la pregunta o el cuestionamiento sobre cuál es el mayor reto al que te has enfrentado. Y entonces, en este sentido, todos nosotros quienes nos hemos envuelto en el trabajo a distancia, en el trabajo virtual, sincrónico, asincrónico, de alguna manera hemos batallado más con una u otra cosa, dependiendo de las habilidades, la disposición que tenemos. Pues bien, como siguiente acto se hará entrega simbólica de la constancia al maestro Antonio por su brillante participación. Cabe resaltar que el comité organizador del Congreso le hará llegar el documento al maestro Antonio a la brevedad posible. Pues bien, como bien podemos apreciar, el documento dice a la letra: la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, otorga la presente constancia al maestro Antonio Cabral Valdés, por haber impartido la conferencia Retos para los docentes en formación en el proceso de aprendizaje en una sociedad aumentada, en el Congreso Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, dictada el 25 de febrero del 2021 en el marco del 61º aniversario de la fundación de esta institución, y está firmada por el licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director escolar. Reciba nuestro reconocimiento y un aplauso virtual por su destacada participación, maestro Antonio. Asimismo, le invito, es probable que usted quiera dedicar unas palabras, o unas últimas palabras en este caso, a su audiencia. Pues muchas gracias por el reconocimiento, por la invitación. Felicitaciones por el evento magnífico que tienen. Y pues nada, ponerme como siempre a las órdenes de si hubiera algún comentario. Me faltó por ahí poner al final mis datos, pero creo que a lo mejor por algunas otras redes habrá forma de contacto. Y pues nada, volver a invitar a que sigamos en esta lucha de buscar educación a distancia, ¿no? Sería todo, gracias. Claro que sí, maestro. Pues bien, de esta manera llegamos al final de esta actividad con la que cerramos el ciclo de conferencias. Confiamos plenamente en que lo expuesto en estos 4 días haya enriquecido su conocimiento, motivado su curiosidad y sobre todo alimentado las ganas de reinventarse y redescubrirse de cara a los desafíos contemporáneos en la formación docente. Muchísimas gracias por su atención. Que sea un excelente día para todos. Hasta pronto.